Bueno, primeramente bendiciones a todos, gracias a todos los que están aquí acompañándome en este momento tan especial. Primeramente gracias a Dios y a su Espíritu Santo que definitivamente se está moviendo con poder y autoridad en este lugar. Y a mis pastores por darme la oportunidad, por prestarme este altar que como siempre digo no merezco, pero que al Señor por su gracia y misericordia le ha placido concedérmelo, aunque sea por unos minutos. Bendigo la vida de todos los que están en las redes, los que están en Zoom, los que nos verán por diferido, la vida de todos ustedes. Bueno, el Señor siempre tiene algo especial para cada uno de sus hijos. No importa cómo hayamos llegado aquí, el mensaje siempre nos va a ministrar a cada uno de una manera única y personal, como siempre digo. Así es que en esta mañana yo les voy a estar compartiendo Gálatas 3, versículos del 1 al 9. Pero antes de nosotros entrarnos en el texto por sí mismo, a mí me gustaría compartir con ustedes una historia que de alguna manera nos ayuda a ilustrar lo que estaban viviendo los Gálatas, con particularidades y circunstancias quizás diferentes, pero al final trae consigo el mismo mensaje. Y para eso yo he pensado en Martín Lutero. Lutero fue un monje agustino que estaba dedicado profundamente a una vida religiosa, a una vida de oración, a una vida de obediencia, de penitencia. Sin embargo, Lutero sentía que por más que él hacía, por más que oraba, por más que cumplía penitencias, por más que obedecía, por más que se sacrificaba, su vida siempre carecía de algo, siempre había un vacío interior que él no lograba llenar. Estaba marcada porque por mucho que él hiciera, él no podía alcanzar la santidad necesaria delante de Dios. Y esto lo llevaba a percibir a Dios más como un justo juez, un padre que quizás nos corrige más de lo que nos ama, que como un padre lleno de gracia y de misericordia. Hasta que un día, al profundizar en las Escrituras, él llegó a comprender que la justicia delante de Dios no se recibe por obras humanas, sino que se recibe única y exclusivamente por la fe en Jesucristo. Esta verdad transformó su vida y fue posteriormente uno de los puntos claves que impulsaron la Reforma Protestante. ¿Y por qué les estaba comentando esto? Mis hermanos, porque independientemente de cuán prominente seas, independientemente de cuán comprometida parezca tu vida con el Señor, esto es algo que puede sucederle absolutamente a cualquiera de nosotros. Y algo parecido, como les decía, fue lo que le pasó a los Gálatas. Ellos vivieron, como les dije, con circunstancias diferentes, pero más o menos esta misma tensión. Habían recibido de parte de Pablo el mensaje correcto de salvación, pero poco a poco comenzaron a escuchar otras voces, ideas que parecían espirituales y adecuadas, pero que los estaban desviando del entendimiento del verdadero evangelio. Ahora, ¿por qué Pablo decide escribirle esta carta a los Gálatas? Para entender por qué se dirige a ellos, tenemos que saber qué pasó. Pablo había estado con ellos un tiempo antes. Él le había predicado el evangelio, les había hablado de la muerte, de la resurrección de Jesús. Él les había dicho que la fe se recibe, la salvación se recibe, por gracia y por medio de la fe. Y ellos recibieron ese evangelio, ellos lo entendieron, lo creyeron, lo aceptaron. En otras palabras, ellos comenzaron bien, ellos comenzaron por la fe. Pero ¿qué sucede? Pablo se va. Y cuando Pablo se va, llegan estos falsos maestros que se llaman judaizantes, que comienzan a tratar de inculcarles un evangelio completamente diferente al que Pablo les había enseñado. Ellos les comienzan a decir que para poder ser salvos, ellos tenían que adoptar el estilo de vida judío y tenían también que cumplir, que obedecer la ley de Moisés. Prácticas como la circuncisión, hábitos alimentarios, observar algunos días, entre otras muchas cosas, era lo que ellos estaban tratando de agregarles, de hacerles entender que la salvación por fe no era suficiente, que ellos no iban a ser salvos a menos que ellos cumplieran con estas prácticas que ellos le estaban diciendo. Así es que en medio de todo esto que estaba sucediendo, Pablo llega precisamente a confrontarlos, llega a detener a estos falsos maestros a través de la carta, porque realmente era bastante peligroso el mensaje que ellos le estaban transmitiendo. Esto no era un asunto menor, esto era algo que ellos necesitaban detener con urgencia. Fíjense, Pablo incluso
les llega a expresar en un momento dado el asombro que él sentía de que tan pronto se hubieran desviado del verdadero evangelio para seguir otro completamente diferente. Y cuando yo leía el texto y decía, tan pronto, ¿cuándo habrá sido que Pablo se habrá ido? Yo sentía en mi corazón que no se estaba refiriendo solamente a un espacio de tiempo, a como que estuve con ustedes recientemente, ¿qué sucedió? ¿Cómo fue que cambiaron tan rápido? Pablo también se estaba refiriendo a lo influenciable y manipulable que es el corazón humano, lo rápido que nosotros podemos pasar de una verdad a una mentira, de recibir la salvación por gracia a creer que podemos complementar o alcanzar esa salvación por obras. Entonces, de depender de Cristo a depender de sí mismo. Si es que Pablo no está sorprendido solamente por la rapidez, sino que también está confrontando la fragilidad espiritual de ellos. Porque cuando alguien se aparta, se evidencia que todavía no está firme, que no está arraigado, que no está profundamente establecido en el Evangelio. Y eso también nos confronta a nosotros hoy. Porque el problema no es cuánto tiempo llevamos en el camino. La pregunta es, ¿qué tan firmes estamos en la gracia de Dios? ¿Qué tan anclados estamos en la verdad del Evangelio? Porque si nosotros no estamos firmes, entonces cualquier voz, cualquier idea, cualquier presión nos puede mover, así como le sucedió a los Gálatas. Y es precisamente en este contexto que el apóstol, conocemos el carácter de Pablo, levanta un poquito más el tono y comienza a hablar con una fuerza impresionante, no para herirlos, no para condenarlos, sino para hacerlos reaccionar. Les dice, esto está en el capítulo 1, versículos 8 y 9. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, o sea, maldito. Escuchen bien esto, iglesia. Pablo está diciendo aquí muy claro, no importa quién sea, no importa qué tan espiritual parezca, no importa si viene con autoridad, apariencia, si viene con algo sobrenatural, si el mensaje que trae es diferente al evangelio de Cristo, está bajo juicio. Todo mensaje que distorsiona el verdadero evangelio definitivamente no viene de Dios. Pero Pablo no se detiene ahí, porque el peligro no era solamente para las personas que estaban enseñando esta falsa doctrina, sino también para los que lo estaban escuchando, para los que les estaban prestando oído, los que les estaban haciendo caso. Y les dicen en el capítulo 3, versículo 10, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Ustedes saben lo que Pablo les está diciendo, que si alguien decide prestarle oído a una persona, en el caso de ellos a los judaizantes, comenzar a depender de la ley, entonces tiene que cumplirla completamente, tiene que cumplirla a la perfección, sin fallar ni siquiera en el más mínimo punto, porque si falla en lo más mínimo, automáticamente queda bajo maldición. Y esto es fuerte, pero es necesario entenderlo, porque Pablo aquí les deja claro que la ley no solo no los puede salvar, sino también está evidenciando la incapacidad que tenemos nosotros como seres humanos para cumplir la cabalidad. Nosotros en cosas tan cotidianas, les voy a poner un ejemplo, las leyes de tránsito, ¿cuántos Speedy González hay aquí? ¿A cuántos les han puesto 2 veces el mismo ticket en la misma camarita por ir en una zona escolar? Lo admito. Otra mano que se levanta, gloria a Dios. Otra mano que se levanta, gloria a Dios. Entonces, ¿cómo es posible que nuestra salvación pueda depender de algo que nosotros realmente no podemos cumplir? Y ahí es donde el evangelio cobra aún más valor, porque cuando el hombre no puede es cuando la gracia de Dios interviene. Por eso es que Pablo está siendo tan claro, tan directo y tan insistente, porque él quiere que entiendan esto de una buena vez. Así es que después de ponernos un poquito en contexto de lo que pasaba, de por qué Pablo escribe esta carta, vamos a abrir nuestras Biblias en Gálatas capítulo 3, versículos del 1 al 9, y si es posible, pongámonos de pie en reverencia a la palabra del Señor. Leamos el texto bíblico. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois?
Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por oír con fe? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Bendecimos tu palabra, Señor. Te pedimos, Padre, que seas tú ministrándonos a cada uno de nosotros en este día. Que atesoremos tu palabra, Señor, en nuestro corazón y que la pongamos en práctica. Que tú nos las traigas a memoria en los momentos de dificultad, Señor, en los momentos de desafío, Señor, en los momentos, Señor, en que enfrentemos el peligro de desviarnos del verdadero evangelio. Usa tu sierva, Señor, y como siempre te digo, Espíritu Santo, si de mi boca va a salir algo que no te honre, contrario a tu verdad, séllala. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así es que yo creo que en este punto la situación de los Gálatas se ha vuelto seria. Pablo pasó de expresarle su asombro, de decir que no creía, que no entendía, que cómo era posible, o sea, de llevarlos a un convencimiento, como decir, un poco pasivo, a un Pablo contrariado, frustrado, molesto, visiblemente molesto, y los llama, oh Gálatas insensatos. La palabra insensatos en griego es anoiti, y significa literalmente una persona sin entendimiento, una persona que no está razonando correctamente, que ha perdido completamente la claridad espiritual. La nueva versión internacional los llama Gálatas torpes y la nueva traducción viviente le dice Gálatas tontos, y ahí me detuve porque no quise saber qué más les estaban diciendo. Ahí paré. Cuando Pablo les dice esto, no es simplemente un insulto, es una confrontación que lo que está buscando es despertarlo. Y entonces les recuerda cómo fue que ellos comenzaron en la fe y les pregunta, ¿recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por creer en lo que ustedes escucharon? Y a partir de este punto es que Pablo comienza a hacerle una serie de preguntas una tras otra que aparentemente son lo mismo, que conducen quizás a una misma verdad, pero a mí una cosa que me llamó la atención es que Pablo no le responde ninguna. Él les pregunta, les pregunta, les pregunta, sin embargo, él no le da inmediatamente ninguna respuesta. ¿Y por qué? Porque él lo que quiere es llevarlos a reflexionar, llevarlos a que entiendan, a que ellos mismos analicen. Y esto, señores, es intencional, porque a veces cuando nosotros confrontamos a alguien y le damos la respuesta de lo que quiere saber, los estamos limitando del análisis que ellos mismos tienen que entender y tienen que hacer para poder comprender su error y rectificar su camino, no desde lo que les decimos, sino desde el propio convencimiento. Y esto es lo que les estaba diciendo Pablo. Quiere que ellos analicen dónde estaban, dónde están ahora y dónde van a ir a parar si ellos siguen por ese camino. Continuamos. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Cuántos de nosotros se han fascinado por cosas bonitas? Me fascina esta casa, me fascina ese vestido, ¿verdad? Pero aquí Pablo no lo está usando en el sentido positivo, en el sentido completamente de que ¿quién te encantó? ¿Quién te encandiló? ¿Quién te ha nublado el entendimiento de esa manera? Le está hablando de personas que se están dejando arrastrar por ideas que parecen atractivas, pero que en realidad son engañosas, sin discernir si son verdaderas, si no son verdaderas. Es como aceptar por cierto algo sin antes evaluarlo a la luz de la palabra de Dios. Y fíjense, esta preocupación de Pablo no era exagerada. Pablo sabía lo que estaba diciendo. Él conocía perfectamente el poder de persuasión que tenían estos falsos maestros, el poder de la palabra, el vocabulario que usaban, la intención que tenían para influir en otros y desviarlo del camino correcto. Por tanto, él sabía que su intervención en el asunto era algo urgente. Y luego les dice,
ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado. Y cuando Pablo les habla esto, evidentemente no es porque ellos han visto a Jesús físicamente, sino por la forma tan evidente y tan clara en que el evangelio les fue predicado. Por eso es que Pablo les cuestiona, si todo esto ustedes lo vivieron con tanta certeza, ¿cómo es posible que ustedes se hayan desviado de lo que ustedes habían entendido y que ustedes habían aceptado? Es que a todas luces a él le parecía increíble. Y luego les dice, esto solo quiero saber de vosotros. Es como si les dijera, deténganse un momentico, vamos a pensar, respondan con sinceridad. Y la pregunta que él le va a hacer ya va al corazón de su fe, porque él les dice, ¿recibiste el Espíritu por obras de la ley o por el oír con fe? Y aquí Pablo yo siento que los está llevando al momento del encuentro con el primer amor. No les está hablando de teoría, no les está hablando de ideas, le está hablando de la experiencia vivencial. Le está diciendo cómo fue que el Espíritu Santo vino sobre ustedes, cómo ustedes fueron transformados, cómo ustedes experimentaron que Dios era real. No fue por cumplir reglas, ustedes no habían hecho nada. No fue cuando alcanzaron determinado nivel espiritual, fue cuando escucharon el Evangelio y creyeron. Y lo mismo nos sucedió a nosotros. ¿Cómo nos encontró el Señor? Cuando nosotros aceptamos a Jesús, ¿qué nosotros habíamos hecho? Alguien vino, nos predicó el plan de salvación, el Espíritu Santo nos dio convicción de pecado, aceptamos a Jesús, los pecados fueron perdonados y tenemos acceso a tener vida eterna. Fue así de simple, pero nosotros no habíamos hecho nada. O a lo mejor sí, pero algo que no le agradara a Dios. O sea, nosotros no estábamos en los caminos. Así es que para Lutero, para los Gálatas, para nosotros, la respuesta sigue siendo la misma, por fe. Pablo continúa y les dice, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. La Nueva Versión Internacional dice, pretendéis ahora perfeccionaros con esfuerzos humanos. Y aquí el término cambia un poquito de matiz, porque ya Pablo no les está diciendo insensatos, no está haciendo referencia a la ceguera espiritual, sino les está hablando de necedad, de personas que están actuando de una manera incoherente entre lo que ellos escucharon y los que ellos ahora, de hecho, pretenden seguir. En otras palabras, ustedes comenzaron dependiendo de Dios, reconociendo que no podían salvarse a sí mismos, que necesitaban la gracia, y ahora quieren terminar dependiendo de ustedes mismos, porque eso es lo que hace la carne. Y cuando hablamos de carne no se refiere únicamente al pecado visible, se refiere a esa tendencia que tenemos nosotros como seres humanos a confiar en nosotros mismos. Cuando nosotros intentamos impresionar a Dios con nuestras obras, cuando buscamos ganarnos lo que nos fue dado gratuitamente, cuando confiamos más en nuestra capacidad que en la obra del Espíritu Santo, es ese viejo yo que cree que puede sostenerse a sí mismo y que se resiste a conocer la autoridad y la total dependencia que nosotros tenemos de Cristo Jesús. Amén. Y esto es algo que también nosotros podemos enfrentar a día de hoy, porque nosotros comenzamos quebrantados, comenzamos dependientes, comenzamos en oración, comenzamos reconociendo que Dios es nuestro proveedor, nuestra fortaleza, nuestro consuelo. Sin embargo, hay momentos en nuestra vida en que nosotros queremos que podemos sostenerlo solo, que es en nuestra fuerza, que es por nuestro mérito. Es ahí donde pensamos que nuestra disciplina, nuestra obediencia es suficiente. Y yo les voy a decir algo. Si hay algo que tiene el Evangelio de Jesús, si hay algo que tiene la palabra de Dios, es que lo primero que hace es que derriba tu orgullo y destruye completamente tu ego. Porque si hay algo que deja claro, es que sin Cristo nada somos y que nosotros nada podemos lograr fuera de Él. Así es que Pablo deja ver esto y les dice que no tiene sentido y continúa. Tantas cosas habéis padecido en vano. Yo les voy a confesar que cuando yo estaba preparando esto, yo me estaba imaginando a Pablo. Es decir, van a regresar al pasado, van a volver a quienes eran antes, después de todo lo que ha vivido, después de todo lo que el Espíritu Santo ha hecho en ustedes. Aquí no sabemos si el apóstol también se refería a persecución. Sabemos de las persecuciones que sufrían los cristianos en aquella época. O sea, después de haber sido tan perseguidos, ustedes van a sacrificar todo lo que han logrado para regresar a ser quienes eran, para estar en el mismo lugar donde el Señor los encontró, donde los salvó, donde los levantó, donde los redimió. Ustedes van a echar por tierra la obra que el Espíritu Santo ha venido haciendo en ustedes hasta hoy. Fue para nada.
Y en este punto, él añade, si es que realmente fue en vano. Y aquí yo siento que el apóstol baja un poquitico el tono. Es como que deja como una puerta abierta. Yo veo aquí como una expresión de dolor, de esperanza, donde le está diciendo, todavía están a tiempo de volver. Todavía pueden corregir el rumbo. Y luego en la primera parte del versículo 5 les dice, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, otra traducción dice, hace milagros entre nosotros, y fíjense que dice, hace, en tiempo presente. Pablo les está recordando que ese Dios que ellos conocieron y que aceptaron, no solamente obró en el pasado, sino que sigue obrando en medio de ellos, que sigue transformando vidas, que sigue haciendo milagros, que es el mismo de ayer, que es el mismo de hoy y que es el mismo de siempre, que en él no hay sombra de variación. Y entonces vuelve la misma pregunta, ¿lo hace por obras de la ley o por oír con fe? Y la respuesta sigue siendo la misma, es por fe. Y si quieren un ejemplo del que muchas veces nos acordamos, pensemos en la mujer del flujo de sangre. ¿Cómo recibió el milagro de Jesús? Por fe. ¿Qué había hecho? Perseguirlo, tocarle la túnica fue lo único hasta ahí. Y el Señor dijo, ha salido poder de mi cuerpo. Y el Señor encontró fe en ella. Así es que todo lo que han recibido, todo lo que están viviendo, todo lo que Dios sigue haciendo en medio de ellos, es por fe. Y así sucede con nosotros. La vida que ahora nosotros vivimos es por fe en el Hijo de Dios, ese que nos amó, que se entregó por nosotros. Nosotros obedecemos y servimos por gratitud, confiando en que ya tenemos el favor gracias a la obra que el Señor hizo en la cruz. Entonces cabe preguntarse en esta tarde, ¿cómo estamos viviendo nuestra relación con Dios? ¿Estamos confiando en el Espíritu o intentando hacerlo todo por nuestras propias fuerzas? Porque si nosotros comenzamos por el Espíritu, no podemos terminar confiando en la carne. Lo que Dios ha comenzado en nuestra vida, solamente el Señor lo puede perfeccionar. No hay nada, hermanos míos, que nosotros podamos añadir a eso. Todo comienza en Él, iglesia, y todo termina en Él. Y ustedes saben por qué, para que solamente el nombre de Dios sea glorificado. Dios es el único que tiene el poder de, por su gracia, salvarnos y por lo tanto es el único merecedor de toda honra y de toda gloria. Amén. Pablo continúa y ahora no solamente apela a la experiencia de ellos, sino que ya los lleva a la escritura. Ya les hablé a ustedes, ahora vamos al texto. Les dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Abraham era una figura que ellos respetaban profundamente. Es como si Pablo les dijera, ¿ustedes todavía tienen duda de lo que yo les digo? Vamos al origen, vamos al fundamento. Recordemos que Abraham no fue justificado por obras, Abraham no fue aceptado por Dios por cumplir la ley, porque la ley ni siquiera había sido dada. Abraham fue declarado justo por una sola razón, él creyó en Dios, confió en Él, descansó en su promesa. Y luego les dice, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y aquí Pablo rompe un pensamiento limitado que muchos de ellos tenían, porque ellos consideraban hijos de Abraham solamente algo físico, algo de linaje, algo externo. Pero aquí Pablo les dice que no son hijos de Abraham los que cumplen ciertas obras, sino los que, como hemos dicho antes, creen como él creyó. Y esa fe es la que nos introduce en una relación real con Dios, donde ya nosotros no vivimos como extraños, sino como hijos. Y siendo hijos, entramos en las promesas de Dios. Esas promesas que no se ganan, sino que se reciben por gracia y que fueron selladas a precio de sangre para ti y para mí. Gloria a Dios por eso. Y después continúa. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Y miren, esto es poderoso porque aquí Pablo deja ver que la Escritura ya anticipaba lo que Dios iba a hacer. El Señor ya lo estaba anunciando desde el principio para que no quedara dudas. Eso que él estaba diciendo no era algo improvisado ni era algo nuevo. Dios siempre tuvo establecido desde Abraham hasta el día de hoy que la justificación sería por fe y no por méritos propios. Y no solamente para un grupo, sino también para los gentiles, para todas las naciones. El Señor no hace acepción de personas. Él ha abierto el acceso a la salvación por la fe para todos. Y Pablo cierra esta idea con una afirmación contundente.
Los que viven por la fe participan de la misma bendición que recibió Abraham, la justificación por la fe y el ser declarados justos delante de Dios. Así que, mis hermanos, es la misma gracia, es la misma bendición y es la misma aceptación delante de Dios. Y esto de verdad que es hermoso porque nos incluye a todos nosotros. No importa el pasado, no importa el trasfondo, no importa de dónde venimos, si nosotros creemos, nosotros somos parte de esa promesa, nosotros somos parte de esa bendición. Todo apunta a lo mismo, a la gracia de Dios revelada en Cristo. Así que aquí estaban los gálatas, los tontos, los insensatos, arriesgándolo todo. ¿Y por qué? Porque escucharon a las personas equivocadas, y esto no es un tema menor. Escucharon a aquellos que mezclan una parte de verdad con una parte de mentira para poder hacer creíble el mensaje y que, como dice Pablo, logran desviar a quienes prestan atención, a quienes les prestan oído, porque una mentira repetida muchas veces, si viene de una persona que tiene cierta credibilidad, si viene de una persona que tiene cierto vocabulario, de una persona que conoce parcialmente la palabra, puede afectar tu vida porque tú te la puedes llegar a creer. Y fíjense, no solamente vamos a pensar en la mala intención. No tenemos solamente que decir, oh, me está diciendo esto por malo. No, hay personas que han escuchado el mensaje incorrecto y que así mismo lo transmiten y que así mismo llega a ti y así mismo tú lo das por cierto y lo transmites también. ¿Y qué cosa es lo que le sucede a lo que los dicen, a que los oyen y lo transmiten? Estamos bajo maldición. Por eso es que es importante conocer la palabra de Dios, porque nosotros también podemos ser influenciados. Y si no, basta ir a las redes sociales. Yo me asombro de las veces que yo entro a Instagram y que yo entro a TikTok o que yo entro a Facebook y yo escucho a las personas decir, tengo un mensaje del Señor para ti. Y ahí empiezan a hablar y te empiezan a decir. Y lo peor no es que esa persona te diga que tiene un mensaje, una palabra de Dios para ti. Lo peor es que hay 500, 600, 700 que están diciendo amén y que la reciben como si el evangelio de Jesús fuera un horóscopo. Señores, nosotros tenemos que tener claro que todo el que nos viene a hablar de Dios ni conoce a Dios ni habla de parte de Dios. Eso lo tenemos que tener muy claro. Así es que ojo con lo que escuchamos, ojo con lo que miramos, ojo de la información que recibimos, de quién proviene. Esto es muy importante. Oseas 4:6 dice que el pueblo de Dios se pierde por falta de conocimiento. Y es que, señores, aquí tenemos nuestro manual de vida. Aquí el Señor ha dejado establecido en su palabra todo para nuestro bien. Y si nosotros la conocemos, es más difícil que nosotros seamos presas del engaño. Así como el Señor tiene planes para nosotros, el enemigo también lo tiene. Y así como el Señor hace todo por llevarnos a nosotros, incluso quebrantarnos, hacernos pasar por el desierto, las pruebas, la enfermedad, para llevarnos al nivel donde Él desea que nosotros estemos, para ser instrumento de Él, para su honra y gloria, el enemigo también se enfoca y se esfuerza en tratar de obstaculizar esos planes. Y a veces lo hace a través de voces conocidas, a través de voces de personas que conocen el Evangelio, pero que simplemente le están dando una interpretación equivocada. Así es que también demos gracias a Dios por esos Pablos que están en nuestra vida, que nos corrigen y nos ayudan a volver al camino correcto de la verdad. Para ir cerrando, mi amada iglesia, yo quiero que vayamos de vuelta al inicio, a ese momento en el que el Señor nos encontró. Ese instante en que, como yo les mencioné, no habíamos hecho nada que pudiera agradarle y que sin embargo Él nos amó. La pregunta es, ¿cuándo fue que quizás, sin darnos cuenta, nosotros comenzamos, tal vez inconscientemente, a ponerle precio a la cruz? Y esto no es para generar culpa, esto es para recordar que la salvación no depende de lo que nosotros hacemos, sino de aquello en lo que nosotros creemos. La fe es la raíz de nuestra vida espiritual y de esa raíz nacen nuestras obras. De esa fe nace nuestro servicio, nace nuestra ofrenda, nacen nuestras acciones de amor. Todo eso es una respuesta de lo que Dios ya ha hecho en nosotros. Es la manera en que nosotros le mostramos al mundo el evangelio en acción, el amor de Dios, el amor por los hermanos. Es el medio de servir y de obrar en nosotros el Señor, lo que ha hecho la transformación. Ahora, en medio de estas obras, en medio de este servicio, nosotros también tenemos que cuidar que el corazón no se desvíe. Porque el problema no son las obras son necesarias, las obras son importantes. El problema es el motivo real detrás de las obras.
Porque cuando nosotros, para ganar o para tratar de ganar el favor de Dios, o para sentirnos mejor con nosotros mismos, o para compararnos con otros, o para desear los dones y talentos de otros, nosotros comenzamos a hacer todo con la intención equivocada, nosotros comenzamos a perder el enfoque correcto del evangelio y nosotros dejamos de descansar en la gracia. Y algo entonces que debía ser una respuesta de amor se convierte entonces, como le sucedió a Lutero, en una carga. Nosotros no hacemos las obras para ser aceptados por Dios. Las hacemos porque ya nosotros hemos sido aceptados en Cristo Jesús. Amén. Por eso es que nosotros, hay momentos de nuestra vida en que tenemos que apartarnos y regresar a esa fe sencilla, a esa fe de los inicios, a esa fe que confía en Cristo y que desde ahí produce una vida que le honra. Entonces, nosotros estamos sirviendo desde el amor, estamos sirviendo con gozo, entendiendo a quién servimos, o hay en nosotros una mezcla de compromiso, de temor, de culpabilidad. ¿Hay alguna área de nuestra vida ahora mismo en que nosotros estamos tratando de ganarnos lo que ya el Señor nos dio por fe? Porque cada vez que nosotros regresamos a la culpa, cada vez que regresamos al mérito personal, al desempeño como la base de nuestra relación con Dios, nosotros estamos retrocediendo al mismo engaño que Pablo expone en la carta de los Gálatas. La fe, mis amados, no es solamente la puerta de entrada, la fe es el camino completo, es el trayecto, es todo, desde inicio a fin, todo es por fe. Así es que nosotros tenemos que vivir confiando plenamente en lo que Cristo ya hizo y no en lo que nosotros podemos hacer. Nosotros tenemos que caminar cada día dependiendo del Espíritu Santo y no de nuestro esfuerzo, porque la verdadera transformación no nace de la presión por cumplir, nace de la confianza en la promesa. Así es que no es por obra, hermanos, ninguna obra puede comprar nuestra salvación. Y para entender esto, por si quedara alguna duda, miremos la cruz. Miremos la cruz. Ese momento en que el Señor fue torturado, fue masacrado, fue humillado, el momento en que le clavan los clavos en las manos, en los pies, en que la lanza atraviesa su costado, ese momento en que la corona de espinas la atraviesa su cabeza, el momento en que el Padre tiene que apartar la mirada y que el cielo se oscurece porque tiene que dejarlo solo para que Jesús en el madero pueda cargar con nuestra maldad, con nuestros pecados, con nuestras culpas, con nuestras transgresiones. Yo le pregunto a la iglesia si hay alguna obra que pueda pagar ese precio, si hay alguna obra que pueda compararse con el sacrificio que el Señor hizo en la cruz. Ninguna. Y Él lo sabía. Él sabía que nosotros no podíamos salvarnos a nosotros. Todo intento falla ante la perfección de Cristo. Es Dios quien por medio de su Hijo nos ofrece la salvación. Por eso es que Él entregó su vida. Por eso es que Él es el sacrificio perfecto. Por eso es que la deuda está saldada. La deuda está saldada y la mejor manera que nosotros tenemos de honrar ese sacrificio es vivir una vida rendida en obediencia, es vivir una vida de servicio, es dándole a conocer a otro ese Dios maravilloso que un día nos encontró, nos levantó, nos redimió, nos limpió, nos sanó, nos libertó. Ese Dios que, como dice Pablo, sigue obrando hoy y sigue haciendo maravillas en medio de su pueblo. Gloria a su nombre. Así es que tal vez hoy hemos estado sirviendo mucho, pero nos hemos vaciado de su presencia, nos hemos desconectado tal vez de su Espíritu Santo, quizás nos hemos llenado de compromiso, quizás hoy estamos reconociendo que estamos tratando de hacerlo todo en nuestras propias fuerzas, como si la relación con Dios y lo que ya Él ha hecho por nosotros dependiera de nuestras obras en lugar de descansar en la fe. Y ahí con tus ojitos cerrados, yo te pido que aquietes tu corazón y que le digas al Señor: Padre, aquí estoy, no en mis fuerzas, sino en total dependencia de ti, confiando por fe en lo que Cristo ya hizo por mí en la cruz. Quiero rendir mi vida, quiero rendir mi servicio, quiero rendir mi tiempo, quiero rendir todo lo que soy a ti, Señor. Entrégale todo al Señor. Y también quiero hablarle a esos que hoy estén aquí en las redes o nos vean en diferido, que quizás no le han entregado su vida al Señor, porque piensan que hay algo en ellos que tienen que cambiar antes de venir a Jesús, porque piensan que ese pecado que no han logrado resolver, esa conducta, esa actitud que quizás deshonra al Señor, esas personas que creen que están tan sucios, que están tan inmundos que el Señor no los va a recibir, yo les digo hoy,
lo que dice Jesús claramente en Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Cenaré con él y él conmigo. Así que, mis hermanos, Él está llamando hoy. La puerta está delante, Él no la va a forzar, pero Él anhela entrar. Él anhela cenar contigo, anhela perdonar tu pecado, anhela darte paz, darte un corazón renovado, darte una vida eterna. No tienes que esperar a cambiar, no tienes que esperar a mejorar. Solamente tienes que rendirle tu vida al Señor. Es tiempo, iglesia, de descansar en la gracia de Dios y confiar plenamente en lo que Cristo ya hizo por ti. Así es que si hoy reconoces tu necesidad de volver a Dios, si reconoces tu necesidad de entregarle tu vida a ese Dios maravilloso que un día nos encontró a nosotros y que no te ha prometido una vida llena de dificultades, pero te ha prometido que estará contigo hasta el fin, yo te invito a que pasen al altar. El altar está abierto para que reciban oración. Si no quieren hacerlo en el altar, pueden hacerlo desde sus puestos, pero levanten la mano, porque le voy a pedir a nuestro pastor que en estos momentos nos guíe en oración. Dios los bendiga, iglesia. Pastor, por favor. Si usted está